realidad de vida en que estamos, Señor, y lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Dios, haz la obra perfecta, una obra que solo tú sabes hacer. Te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: el amor de Dios es despreciado. Qué duro eso, ¿verdad? Parecería que Israel se portó ingrato, que Israel se portó mal y muy mal. Pero como esto no es aplicable solamente a Israel, nosotros también debemos reflexionar hoy en día. ¿Será que nosotros estamos despreciando el amor de Dios? ¿O será que estamos bien? ¿Será que nosotros estamos haciendo justicia al gran amor de Dios? ¿O es que, igual que Israel, nosotros también le estamos fallando? Si usted nota, hay varias razones acá por las cuales se nota que Israel había despreciado el amor de Dios. Y quizás si alguno de nosotros nos preguntasen y nos dijeran: ¿y usted ama a Dios? Lo más seguro es que nosotros vamos a decir: sí, amo a Dios. Si nos preguntaran: ¿y usted desprecia a Dios? ¿Y usted menosprecia a Dios? Todos vamos a contestar y a decir: no, yo no menosprecio a Dios, yo no lo desprecio a Él. Pero la realidad, hermanos, es que nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Eso ha sido así siempre y así seguirá siendo. Porque debe de haber congruencia, ¿verdad?, con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros hacemos. Esa es la realidad. Israel, hermanos, tenía una relación con Dios única. Y eso pues debemos considerarlo. Porque la relación que Dios tenía para con Israel era una relación de pacto. Y aquí se repite la palabra pacto en varias oportunidades. Implica que Él se había dado para Israel, Él se había comportado como un padre, como un señor, se había comportado como alguien que tenía cuidado de ellos en todas las situaciones de su vida. Pero Israel no había correspondido a ese amor. Veíamos en el capítulo número 1 que Dios declara su amor por Israel. Les dice: yo los he amado. Pero ellos se atrevían todavía a preguntar: ¿en qué nos has amado? Como que si a nosotros hoy se nos dijera así, ¿verdad? Dios les ama a ustedes, hermanos. O Dios mismo nos dijera: yo les amo. Y nosotros dijéramos: bueno, pero ¿y en qué? ¿Qué tengo yo, verdad, de Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí en este año? ¿Qué ha hecho Dios por mí en estos días que tengo de conocerle? Pero hermanos, ellos se preguntaban esto. Así que Dios les demuestra a ellos que los ha amado. Les dice: yo los preferí a ustedes, los escogí a diferencia de Esaú. Pero luego, en este capítulo 2 se demuestra el amor despreciado de Dios. Se demuestra que ellos lo habían desechado prácticamente. Y me llama la atención que hay dos grupos a los que Dios se dirige. El primero de ellos lo tratamos en el mensaje anterior. Ese mensaje hablaba acerca de los sacerdotes que habían despreciado el amor de Dios. Y por cierto, hay palabras duras. No sé si ustedes lo notaron, pero en realidad a su servidor le costó desarrollar ese mensaje. Porque es un mensaje golpeante, es un mensaje confrontativo. Es Dios hablando a su pueblo y exactamente a los sacerdotes. Y como decíamos en esa oportunidad, es hablar a los líderes espirituales, a los pastores, dijéramos hoy, a los líderes que dirigen a las iglesias. Entonces Dios les dice a ellos: ustedes no se han comportado bien. Por un lado, estaban presentando ofrendas defectuosas. Estaban ellos presentando lo peor y sabiendo que la ley de Dios decía que debían llevar al Señor lo mejor. Querían burlarse de Dios de cierto modo. Pero por otro lado, también ellos estaban dando un mal ejemplo al pueblo. Ellos estaban haciendo apartarse a las personas de la verdadera adoración a Dios. Porque dice: la ley no le faltará al sacerdote. Y en este capítulo 2, versículo 7, que me gusta mucho, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca ha de buscar la instrucción, pues él es mensajero del Señor de los ejércitos. Miren 8, pero ustedes se han apartado del camino, muchos
A muchos han hecho tropezar en la ley y han corrompido el pacto de Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, por un lado, la responsabilidad de ellos era instruir, pero en lugar de hacer eso, dice que los habían hecho apartar a las personas. Qué triste y qué difícil, ¿verdad? Sería que un pueblo fuera por un rumbo equivocado, por un camino equivocado, debido a sus instructores, debido a sus enseñadores. Seríamos culpables nosotros delante de Dios. Pero luego Dios va a tratar al otro grupo, y es el que hoy vamos a ver. Si Dios está hablando que los sacerdotes, los líderes espirituales se habían casado con otras personas que eran de naciones extranjeras. En tercer lugar, también por medio de la inmoralidad. Ellos estaban dejando a sus propias esposas y casándose con otras mujeres. Y en cuarto lugar, vamos a ver también que por medio de la falta de sinceridad. Ellos estaban hablando palabras contra Dios mismo y ellos decían, bueno, pero ¿qué hemos hablado nosotros contra Dios? ¿Qué hemos dicho nosotros de mal? Así que veamos el mensaje. En la primera parte nos habla acerca de que ellos habían despreciado el amor de Dios al mostrar desigualdad o parcialidad en la parte social. Según el versículo 10, dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Acaso no nos ha creado el único Dios? Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Sigue la forma, ¿verdad? Que decíamos que tiene de enseñanza este profeta de Dios, del método llamado socrático, ¿verdad? La forma de preguntas y respuestas. Claro, estas preguntas pretenden que el pueblo que oye el mensaje reflexione. Porque cuando él dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Dios? ¿Cuál es la respuesta? Hermanos, ¿sabemos nosotros o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Acaso no tenemos todos el mismo Dios? Y por cierto, no está hablando de todo el mundo, ¿verdad? De todas las personas que existen sobre el planeta. Y está hablando de los que conocen a Dios. En este caso le hablaba a Judá y a Israel, las dos naciones, ¿verdad? Hablamos del norte y del sur. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Dios? Le dice. La respuesta era sí, la respuesta era obvia. Pero la siguiente pregunta igual, dice, ¿no nos ha creado el único Dios? La respuesta seguía siendo afirmativa. Dios les había creado a ellos, el único y el mismo Dios los había creado. Entonces la pregunta tercera es la que confronta, porque dice entonces, ¿por qué nos portamos desleales? Dice la versión del 60. Y esta versión actualizada dice, ¿por qué traicionamos? ¿Por qué traicionamos el uno al otro? Implica que cada persona, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, debería procurar no solamente caminar bien delante del Señor para agradarle a Él, sino también ver que su prójimo camine bien. Tratar de no hacer tropezar a los demás creyentes. Esa es una de las cosas que Dios espera de nosotros. Entonces dice que deberíamos tener cuidado. Y se dice que la expresión padre de la primera pregunta es con P mayúscula, hablando del Padre como Dios, ¿verdad? Hablamos de Él en realidad, hermanos, es único. No hay nadie que se compare con Él, porque Él es nuestro creador, dice la Biblia, Él es nuestro Señor. Y si hablamos de que Él es nuestro Padre, debe de haber un respeto hacia Él, debe de haber una honra, así como un hijo le dice, Padre, yo te amo, papito, yo te quiero mucho, cuando están los niños pequeñitos, ¿verdad? Yo te quiero mucho, papito, yo te quiero mucho, mamita. Quiere decir que nosotros también como hijos de Dios, hermanos, en nuestras oraciones, cuando nosotros le hablamos a Dios, debemos decirle también, Padre, yo te amo, Padre, yo te adoro, Padre, yo te exalto, tú eres precioso para mí, tú eres maravilloso, tú eres mi todo, porque Dios, hermanos amados, se merece eso y mucho más. Se merece palabras de gratitud de sus hijos. Como nosotros somos sus hijos, entonces quiere decir que nosotros debemos honrarle a Él. Él es el Padre de los padres. Dice que nosotros como padres terrenales le damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dice nuestro Padre Celestial, no dará buenas cosas a los que se las pidan?
Él es el Padre de los padres. Dos pasajes voy a leer nomás. Tengo por acá unos 4 pasajes, pero el tiempo nos apremia. Dice Deuteronomio 32:6, para que veamos y tengamos una idea de lo que Dios era para su pueblo Israel. Dice 32:6 del Deuteronomio: así pagan al Señor, pueblo necio e insensato. Oiga que Moisés estaba recriminando a los israelitas. Así pagan al Señor, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Mire qué dura esa palabra. Así le pagan a Dios, le dijo Moisés a su pueblo en ese tiempo. Él lo hizo, Él es su Padre, Él lo estableció, como quien dice, Él te ha formado. Dios es el Padre, y es un Padre especial, un Padre amoroso. 63, versículo 16 de Isaías, dice: pero tú eres nuestro Padre. Oiga, ahí habla el pueblo. Tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos reconozca, o aunque Abraham no nos conozca, e Israel no nos reconozca, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. Oiga, qué maravilloso. Si nadie más nos reconoce, dicen ellos, tú eres nuestro Padre, tú sigues siendo nuestro Padre. Y ahí cerquita, en 64:8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Mire qué preciosidad de pasaje. Qué hermoso pasaje. Tú eres nuestro Padre, le dicen a Dios. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. Qué precioso es saber que Él nos ha hecho y estamos, ¿verdad?, en sus manos. Y es más, Él nos está todavía formando a nosotros, ¿verdad? Él está conformándonos a la imagen que Él quiere darnos. Porque la Biblia dice que a los que antes conoció, también a estos dice que los predestinó. Y a esos que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que todo Dios lo ha hecho en base a un plan maravilloso por el bien de cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Así que es maravilloso, hermanos. Dios es nuestro Padre. Él es el creador nuestro. Pero ¿qué más? Ellos lo estaban menospreciando también, decíamos, por medio de los matrimonios mixtos. En el versículo número 11, Malaquías 2:11, dice: Judá ha traicionado, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha desposado con la hija de un Dios extraño. ¿Sabe de qué está hablando el profeta Malaquías? Está hablando de hombres que habían tomado mujeres extranjeras, habían tomado mujeres paganas, como se les decía, no israelitas. Y la ley prohibía exactamente que su pueblo se pudiera casar con mujeres de otro pueblo, o que ellos les pudieran dar sus hijos también a los extraños, porque Dios estaba cuidándolos. Ellos tenían Dios y Él no quería que aquellos se fueran y adoraran a otros dioses, pero ellos lo habían hecho en ese tiempo. Es como que ahora, ¿verdad?, nuestras hijas o nuestros hijos no se casen, ¿verdad?, con alguien del pueblo de Dios, sino que vayan a buscar a alguien de allá afuera, ¿verdad?, de otras culturas, de otras religiones. Eso no es de agrado delante del Señor, hermanos, porque quiera sí o no, la persona cristiana o el muchacho cristiano, si se va con alguien que no es temeroso de Dios, va a terminar dejando a su Dios. Eso es una realidad. Y eso es lo que Dios estaba cuidando de su pueblo. Él tiene cuidado de los suyos. Yo quiero que vean acá en el versículo 11, donde dice claramente que Judá es el que había traicionado. Pero luego dice, y en Israel y en Jerusalén.
Cuando dice Jerusalén es la capital de Judá, del reino del sur. Pero cuando dice Israel se refiere a la parte norte. Implica que tanto los del norte como los del sur se habían apartado y habían tomado mujeres que no eran del pueblo de Dios. El versículo 12 dice: el Señor eliminará de las moradas de Jacob, es otro nombre para hablar de Israel, eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, el que da testimonio y al que responde, al que presenta la ofrenda al Señor de los ejércitos. ¿Qué implica? No iba a haber distinción. A todos Dios les iba a traer un juicio por haber cometido ese pecado. En el Deuteronomio 34:15, mire las palabras de Dios. 34:15 de Deuteronomio. Es Éxodo. Éxodo 34:15. Dice la palabra de esta manera, 34:15. No sea que hagas alianza, dice, con los habitantes de aquella tierra, y cuando ellos se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcas sacrificios, te inviten y tú comas de sus sacrificios. O que al tomar tú sus hijas para tus hijos, al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. Desde el principio Dios les dijo, nomás iban a entrar a tomar la tierra de Canaán, pero Dios les dice, no les vayan a dar sus hijos a las hijas de los paganos, no les vayan a dar sus hijos a las hijas de los paganos, porque van a ir y van a adorar otros dioses. Entonces la voluntad de Dios no era esa, pero ellos lo estaban haciendo. En el Deuteronomio 7 se vuelve a repetir, Deuteronomio 7, versículo 3, dice el Señor, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses, a otros dioses, de modo que el furor del Señor se encenderá contra ustedes y pronto los destruirá. Oiga, qué tremendo. Eso es lo que Dios había advertido. Sin embargo, hoy ellos lo habían hecho. Y por eso Dios dice, viene el juicio sobre ustedes, porque no han obedecido a la palabra de Dios. Si volvemos a Malaquías, vea que el versículo número 13 dice, y esto han hecho de nuevo. Cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro la ofrenda, ni la acepto con gusto de la mano de ustedes. Entonces dice, ellos vienen a presentar sus ofrendas, pero yo, dice, ya no la recibo, dice Dios. ¿Cómo pudiera aplicarse esto hoy a nuestros días? Porque ellos traían sus animalitos en aquel tiempo, ellos traían su tipo de ofrendas que traían, y dice Dios, yo ya no las recibo. Es como que nosotros hoy, ¿verdad? Hoy, ¿cuál es nuestra ofrenda? Traemos una ofrenda, la principal es nuestros labios, es nuestra alabanza al Señor, es nuestra gratitud a Dios, y que Dios dijera, sí estás cantando, ¿verdad? Pero esa alabanza no la recibo. No es que Dios no oiga, porque Dios siempre oye, pero que oiga a que la reciba es algo diferente, ¿verdad? ¿Cómo venimos nosotros delante de Dios? ¿Venimos alegres? ¿Venimos agradecidos? ¿O venimos ahí algo enojados? ¿O venimos como? Podría ser por compromiso también. Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo más maravilloso, hermanos. Que no es el pastor el que va a juzgarle a usted, que no es su líder de ministerio, sino que el que está viendo su adoración y mi adoración se llama Jehová de los ejércitos. Él sabe si nosotros estamos en este lugar para gloria y para honra de su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Él nos conoce. Y cuando usted aparta algo también, ¿verdad? Su ofrenda financiera, Dios mira también cómo usted lo hace. Por cierto, ese es uno de los apartados que están más adelante también, que dice que hasta en eso le había fallado el pueblo de Dios. Pero en tercer lugar, ellos también habían despreciado a Dios a través de la inmoralidad. El versículo 14 es uno de los pasajes más serios de hoy.
Dice, y dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oiga lo que habían hecho ellos. Muchos se dice que estaban divorciándose de sus esposas. Muchos estaban yendo en pos de otras mujeres. Las habían dejado y por eso Dios dice, tú te has portado desleal, dice, ¿verdad? La otra versión. Tú has faltado a eso. Y Dios dice, no debe de ser de esa manera. Deben de ser leales. El versículo número 15 dice, ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una conciencia consagrada a Dios, perdón, una descendencia consagrada a Dios. Sé que la versión del 60 dice algo diferente ahí. Este es un pasaje de difícil traducción, ¿verdad? En realidad en la 60 no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir. Esta versión actualizada lo traduce de esa manera, aunque en el original está escrito de una manera diferente, pero queriendo decir que Dios es abundante para haber hecho muchas personas más, pero cuando le hizo al hombre, pregunto a ustedes, ¿cuántas mujeres le hizo a Adán? Bueno, le hizo una, ¿verdad? Eso dice el texto. Entonces dicen, Dios hay abundancia de espíritu, pero le hizo una. Y por eso dice, ustedes tienen que tener cuidado. Dice la segunda parte del versículo 15, guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud. Los que estamos casados, ¿cuánto tiempo llevamos? Piénselo, hombre, mujer, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos? Y así podemos decir los hombres, ¿verdad? Es la mujer de mi juventud, con la que nos conocimos, con la que disfrutamos en todas las áreas, por supuesto. Y las mujeres pueden decir lo mismo. ¿Cuántos años han pasado hoy? Y que cuando nosotros llegamos ya a la edad avanzada, de repente nosotros dijéramos, no, ¿verdad? Esta ya no la quiero. Hoy quiero otra, una joven, ¿verdad? Una diferente, otra de otro lugar, otra de otro país. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Era de tener mucho en cuenta, de ser muy cuidadoso. Y como al principio en el Génesis 2:24, el mensaje de Dios era desde el principio este. Vea lo que dice el Señor. El matrimonio no es para un rato. Y eso es lo que siempre se ha dicho. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. ¿Cómo la ve? Debe dejar a su papá y a su mamá. Y como una consejería matrimonial, hasta por ahí me voy a quedar, ¿verdad? Pero nos metemos en problemas a veces cuando damos esas enseñanzas porque uno no sabe cómo se está planificando el nuevo hogar, ¿verdad? Que se está formando, dónde van a ir a vivir. No sabe uno. Y ahí vienen los problemas muchas veces, ¿verdad? Pero Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. O sea, es un nuevo hogar. Eso está claro. Entonces, pero dice que van a ser una sola carne. Ese es el realce de hoy. Los dos van a ser una sola carne. Implica que no hay separación. No debería haber divorcio. No deberían haber divorcios. Y en el mundo, pues usted sabe y me dirá, pero eso lo hacen. Eso es normal. Pero ¿y en la iglesia del Señor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay divorcio o no hay divorcio? No, ¿verdad? Pero sí se dan, ¿verdad? La Biblia dice que no, pero en la realidad las personas se divorcian. ¿Por qué? Apliquémoslo lo mismo. Lo que dijo el Señor cuando le preguntaron que si era lícito a la mujer darle carta de divorcio por cualquier causa. Ellos querían que les dijera, sí, 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 ¿cómo no? Claro, pueden despacharla rápido. No, les dijo el Señor, por la dureza del corazón lo permitió Moisés, les dijo. Pero al principio no fue así. Y aquí es donde cita el pasaje que acabo de leer de Génesis 2:24, donde dice que
se van a unir, van a ser una sola carne, implica que no hay separación. Dios lo dijo eso. El Señor Jesucristo lo reitera y dice, y lo que Dios unió, ¿qué sigue? No lo separe el hombre. Está bien claro, ¿verdad? Pero luego vienen las dificultades, las situaciones. Y Dios quería evitar todo eso. Quiero que vea Proverbios capítulo 5. Ese pasaje en esta versión es bien ilustrativo, por cierto. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial. Está hablando de una manera poética acerca de el hombre en su relación con su esposa. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como una preciosa sierva o una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mire lo que dice. Está hablando al hombre, ¿verdad? Con su esposa, dice, con la mujer de su juventud, y que se deleite con ella siempre. Ese es el mandato del Señor. Pero ellos habían hecho algo diferente en ese tiempo, ¿verdad? Los israelitas. Y si usted revisa el capítulo 2, versículo 16, ya casi estamos finalizando. El 2:16 de Malaquías dice, porque yo aborrezco el divorcio. La del 60 dice el repudio, pero es una forma de decirlo. Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia. El Señor de los ejércitos ha dicho, guarden pues su espíritu y no cometan traición. Oiga, qué interesante lo que dice ahí. Dios dice, aborrece el divorcio. Yo sé que en un mensaje como este y al aire no podrán evacuarse todas las incógnitas que ustedes puedan tener, pero las personas se acercan a uno. Mire, puede haber divorcio. ¿Y usted qué dice? Y uno tiene que ir a la Biblia, ¿verdad? Lo que la Escritura dice, y ser lo más objetivos posibles. Y hoy estamos declarando lo que la Escritura dice. Y solo quiero leer unos 2 pasajes en Marcos 10, por ejemplo. Marcos 10 es donde le preguntan al Señor si se puede ver o no se puede dar carta de divorcio. Solo le leo unos 2 versículos. Todo el contexto pues es uno. Dice el versículo número 5, pero Jesús les dijo, ante la dureza de corazón de ustedes, les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Porque ellos habían venido con una pregunta bien inquietante, ¿verdad? Dice el versículo 2, entonces se acercaron los fariseos para probarle y le preguntaron si era lícito al marido divorciarse de su mujer. Esa era la pregunta. ¿Es lícito darle carta de divorcio por cualquier causa? Y Mateo lo cita de una manera diferente, pero eso no lo trataré hoy. Entonces Dios les dice, por la dureza de ustedes. Por eso es que Moisés les dio ese permiso. Y algo que estoy seguro que muchos no lo han notado es que la ley de Moisés facultaba a los hombres para que pudieran darle carta de divorcio a las mujeres, pero a las mujeres no les daba facultad para que se divorciaran. Usted no va a encontrar en la Biblia en ningún lugar que una mujer se divorciara de su esposo, porque era una cultura enfocada en el hombre. Y muchos se atreven a decir machista, que le llamen como le llamen, pero esa es la realidad. Así estaba. Otros han dicho que en la ley romana sí había permiso, tanto para que como el hombre repudiara o se divorciara de su mujer, y también la mujer, que se podía divorciar de su esposo. Pero Dios, hermano, nuestro Señor, que es alguien que sabe que hay grandes problemas cuando hay un divorcio, Él siempre lo ha querido evitar al ser humano. En 1 Corintios 7,
Cuando Pablo aconsejó acerca de lo que es el matrimonio, mire lo que dijo el apóstol. 7:10 de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios 7:10. Dice, pero a los que se han casado, mando no yo, sino el Señor, que la esposa, ¿qué dice ahí su Biblia? No se separe de su esposo. Así dice, mando no yo, dice él, sino que el Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Entonces, si la ley romana le estaba dando las libertades a la mujer, pero dice el apóstol, en Cristo no se vale, ni que el hombre menosprecie a la mujer, pero tampoco la mujer. Dice el 11, pero si ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa. Esa parte que está entre paréntesis es la consejería que la mayoría de veces se da a las parejas cuando están en dificultades. ¿Qué es lo que se tiene que buscar cuando hay un conflicto? Y por supuesto, cuando las personas buscan apoyo, ¿verdad? Porque hay casos que uno ni cuenta se da. Entonces, ¿qué se les aconseja? Que haya un reconcilio, que haya un entendimiento. Si ha habido una situación, que haya un perdón. Eso es lo que se busca. Lo primero no es salir corriendo, ¿verdad? No es decir, ajá, hiciste esto, hiciste lo otro. La Biblia dice que te puedo dejar o que nos podemos divorciar. Dice que lo primero es un reconcilio. Y si no, que se quede sola la persona. Pero ¿cómo aguantan las mujeres o cómo aguantan los hombres estar solos? Difícilmente, ¿verdad? Entonces, lo mejor es estar ahí, ¿verdad? Siempre unidos. Y el tiempo se nos fue. El último pasaje pues quedará para una próxima oportunidad, pero ellos estaban hablando contra Dios y ellos decían, ¿qué hemos hablado nosotros contra Dios? ¿Qué hemos hablado contra Dios? Como los hipotes, ¿verdad? Los niños cuando están pequeños y cuando han hecho algo malo, tal vez le ha pegado a su hermanito y cuando papá o mamá lo corrige, ¿y qué he hecho? ¿Verdad? No he hecho nada. Como niños pequeñitos nos comportamos a veces también, ¿verdad? Yo no he hecho nada. Si yo estoy bien delante de Dios. Y si Dios nos pasara un escáner, ¿verdad? Nosotros, Dios mío, ¿verdad? Ahí sí, terrible. Pero que el Señor nos guíe, ¿verdad? Y Él nos haga entender que las cosas que están mal, que las vayamos desechando, que las saquemos, porque Él nos ama, hermanos. Eso es innegable. Y si Él nos da su palabra es porque nos ama con un amor eterno. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias, tus grandes bondades. Y Padre celestial, tú nos permites, Señor, honrarte, exaltarte, bendecirte. Mi Rey eterno, permite que podamos ser un pueblo, Señor, agradecido, no un pueblo que desprecia tu amor, Señor, sino más bien que seamos agradecidos con la gran obra que tú has hecho por nosotros. Tú nos has dado un regalo maravilloso, no un regalo cualquiera, sino el regalo de la vida eterna. No lo merecíamos, Señor, pero tú te entregaste por cada uno de nosotros. Hoy queremos cada día, Señor, ser testigos fieles de lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Permítenos, mi Padre, poder honrarte, poder exaltar tu nombre con toda sinceridad, Señor, y que lo que hagamos pueda ser para llevar gloria y alabanza a tu nombre. Mi Dios, te damos